¿Qué tal, amigos de La Butaca? Sean ustedes bienvenidos a este segundo capítulo de la semana de La Butaca Podcast con temas interesantes del rey de los deportes, Fabricio Urías, Joel Rodríguez. El clásico mundial de béisbol tan esperado, platicado, analizado y comentado por Fabricio Urías. ¿Cómo estás, Fabricio? Es el tema de hoy en la mesa de La Butaca. ¿Qué tal, Joel? ¿Qué tal, producción? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Tengan todos ustedes, según sea el uso horario en el que le estén dando play a su dispositivo. Aquí andamos al ciego por ciento y listo para entrar en acción. Rodrigo López fue confirmado y ratificado como el nuevo, más bien no como el nuevo, de nueva cuenta, como gerente general del equipo mexicano para el próximo Clásico Mundial, después del éxito que tuvo en la pasada edición en el 2023, donde el equipo llegó a alcanzar el tercer puesto dentro de esta competencia. ¿Qué cambió? ¿Qué se resolvió? Porque salió Rodrigo López, Jorge Campillo, Mariana Patraca, y parece que las cosas no terminaron bien, y hoy están de regreso. Creo que lo que se resolvió fue el factor financiero. Okay. Hay que recordar algo, ¿no? ¿Quién inyectó dinero? ¿Quién resolvió? ¿Limpió? ¿O era Ana Guevara y hoy que está Rommel Pacheco ya se arregló? Creo que el tema debe de ser más que nada por parte de la Federación Mexicana de Béisbol y las ligas profesionales de México. En este caso, tanto la Liga Mexicana de Béisbol como la Liga Mexicana del Pacífico, que son las que coordinan, aunque poco pueden hacer en esta ocasión porque prácticamente hay suficiente material de sobra. ¿Quién sí soltó dinero entonces? No, pues es que a final de cuentas, es una obligación de la Federación Mexicana a través de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball tener que soltar los recursos necesarios, buscar los patrocinadores para que ellos puedan tener ese recurso para poder... Por eso, pero si antes no los soltaron y eso provocó la salida de Rodrigo López... Eso no fue para el Clásico Mundial. Además, Grandes Ligas también debe de soltar dinero para ese evento. Grandes Ligas debe es que nada más, digo, tú que tienes buenos contactos y que le puedes hablar a Rodrigo López en cualquier momento. O sea, sale y regresa. ¿Quién ya no está? Creo que las condiciones, el Premier 12, creo que las condiciones no estaban dadas porque ahí se había asumido solamente por parte de la Liga Mexicana de Béisbol. Y las condiciones no estaban dadas y ante esa situación, al no haber recursos, pues mejor dijo Rodrigo, ¿a qué voy? ¿A qué voy? No tiene caso, no me van a cumplir, los peloteros no van a estar a gusto y lo único que voy a estar haciendo es batallar, ¿no? Y a final de cuentas, los resultados se dieron naturales. Estando Rodrigo López o no estando Rodrigo López, la historia hubiera sido la misma. ¿Por qué? Porque los peloteros no estaban a gusto. Okay. Recuerda tú. Digamos que es como cuando estás en una empresa y te dicen, el Congreso es en Altata, no vas. Pero si te dicen que es en Miami, sí vas. Sí. Okay. Algo así es, para entenderte un poco. Sí. Aunque a mí Altata me gusta mucho. Pero algo así fue entonces. Y con presupuesto y viático y todo. Más con lo que se regresa Rodrigo López, Jorge Campillo y también bueno, Mariana hasta Patraca. ahorita nomás es Rodrigo López. Muy seguramente Mariana Patraca, que es la vicepresidenta de operaciones y es una mujer que conoce al derecho y al revés el manejo de una organización en el béisbol de las Grandes Ligas, va a estar muy cerca de Rodrigo para poderlo asesorar en ese tema. Y como ya hicieron un buen equipo en antaño, creo que Jorge Campillo también pudiera estar regresando a esa organización, ¿no? A esa organización del equipo mexicano. Además de que, bueno, pues ya prácticamente será cuestión de tiempo para conocer el resto del cuerpo técnico que va a estar acompañando al dirigente del conjunto. Mariana Patraca, Jorge Campillo o el propio Rodrigo López, pero aquel encargado de revisar la historia ascendente de cada uno de los peloteros de Grandes Ligas, que repita, porque eso de identificar que Taijuan Walker tiene ascendencia o tiene algún lazo sanguíneo con México, ¿quién se iba a imaginar con ese nombre? Porque lo puedes entender de algunos con apellido latino. Karen Durán. Todavía. Austin Barnes. Ronnie Telles es algo que dices tú, bueno, él con el apellido hay que buscarle bien en las actas de nacimiento y todo, cuál es la historia. Austin Barnes. Pero ese tipo de, por ejemplo, lo que Patrick Sandoval todavía, Joe Romero, medio estaban algunos complicados. ¿Quién otro fue de los que identificaron
para que pudieran participar con el equipo Patrick Sandoval. Seiby Zavala en un momento y el mismo José Treviño, que no pudieron recibir el permiso de sus equipos. Zavala. Que hablando de ese tema de los permisos es interesante. Platicaba en la semana con el señor Escobar y da una explicación que lo comentó él con Rodrigo López con respecto a los famosos seguros de los peloteros. Sí, los famosos seguros. Porque en el pasado Clásico Mundial no pudieron tener o contar, por ejemplo, con Ramón Urias. Y es que los seguros, como lo aplican con un seguro de un carro, con un seguro de gastos médicos, tienen ciertas trabas. En el caso de los peloteros, si tú terminaste la temporada previa al Clásico Mundial en la lista de lesionados, no entra el seguro. ¿Sabías eso? Sí. Entonces, al no entrar el seguro, porque eres más propenso a una lesión, no te dan un permiso para no jugar. te dan ese permiso, no estás asegurado, la organización no te permite participar en el Clásico Mundial, que creo que también le sucedió a Clayton Kershaw. Sí, y esa es la misma disyuntiva que también pudiera tener el equipo en estos momentos, principalmente por la situación que está atravesando Patrick Sandoval, que fue sometido a cirugía Tommy John, y el mismo José Luis Todos los Hernández que están Castillo. en lesión, es muy probable que no entren en los requerimientos de las aseguradoras. ¿Recuerdas para quién estar en el otro Clásico estuvo Mundial? en esa lista de lesionados en la recta final de la temporada ese año? Andrés Muñoz. Andrés Muñoz. Y otro que también, pero que ese fue porque su contrato ya en el país donde estaba jugando estaba muy por encima de lo que pretendían. El caso de Roberto Osuna. Sí, incluso, ¿te acuerdas de Brandon Leigh? Sí. ¿Que él sí entró o...? No, tampoco. No entró, a consecuencia también de eso, de que su contrato en Japón estaba muy por encima, su aseguranza, por encima de lo que pretendía en su contrato Porque mucho tiempo se habló que era el valor del seguro, que no lo terminó pagando el equipo mexicano y por eso no tuvieron participación. Cuando ya estaban sanos, aún estando sanos, no te los aseguran por el alto porcentaje de poder volverte a lesionar y que para el seguro eso va a aplicar tener que pagar una fianza, una recuperación. Entonces, así como aplican los seguros que te dicen, ¿sabes qué? Tu carro, sobre todo en Estados Unidos, ya tiene bastante choques, el valor de tu seguro va disminuyendo. Es mayor lo que vas a pagar. Acá en México es distinto, pero también pues es importante que cuando tú vas a contratar un seguro de gastos médicos, por ejemplo, ¿sabes qué? Ya estás embarazada, ya no aplica tu seguro para que tengas... Por ejemplo, si ya padeces alguna enfermedad, pues te dicen simple y sencilla. Hay restricciones. Buscando el seguro protegerse y no pagar. Pero bueno, este no es un programa de seguros, este es un programa disque de béisbol. No sabemos de béisbol, menos de seguro. No vamos a dar un tutorial de cómo Pero ese fue el motivo del por qué peloteros mexicanos no estuvieron en el Clásico Mundial, aun cuando ya estaban recuperados de su lesión. No fue un tema de que no se les pudo pagar el seguro. Entonces, si para el próximo Clásico Mundial, en estas fechas, hay un lesionado, seguramente no va a entrar para lo que pueda ser un lugar en el próximo Clásico Mundial. Así es que atentos. Pero lo que sí es que nuevos mexicanos han aparecido. Ahí aparece lo de Marcelo Mayer, que ha levantado la mano y dice: estoy disponible para ser el nuevo parador en corto del equipo mexicano en el Clásico Mundial. ¿Quién le hace sombra? Me parece que está pintado para ser hoy el destino o la posición del jugador de los Medias Rojas de Boston, ¿eh? Sí, recordemos que en esa posición estuvo Alan Trejo durante el Clásico pasado, que no lo hizo del todo mal, pero si hubiera bateado lo hubiera hecho muy bien. Las facultades que tiene son tanto a la defensivas. ofensiva como a la defensiva Mayer, pues son muy superiores, ¿no? Y bueno, con la llegada ya de Jonathan Aranda de tiempo completo en la gran carpa, con ese debut de Tirso Ornelas, va a haber muchas caras nuevas que van a estar picando piedra. Jeremías Estradas también es otro de los Jeremiah Estrada también pudiera ser otro de los que pudieran estar representando a México en este Clásico Mundial. Y de las caras nuevas, Valente Belloso muy seguramente de continuar con su paso ante la escasez de abridores. Sí, seguramente. Es que no es más, hasta Julio Urias pudiera aparecer en ese roster. Con eso. No, bueno,
Es algo esa gente. que se tiene Que ahí. te enterabas, Sí. que han preguntado. Han preguntado los Mets de Nueva York, por ahí nos enteramos que los Mets de Nueva York, los que están peleando ahorita en la división este de la Nacional, han preguntado por él y muy probablemente después de que se cumpla su sanción, una vez que pase el Juego de Estrellas, muy seguramente le van a hacer una oferta, según palabras del propio agente del lanzador Culichi, Scott Boras. Así es que hay que estar bien al pendiente porque en cualquier momento, llegado la fecha de cumplir esa sanción, él pudiera estar recibiendo una oportunidad en la gran carpa. De quien estaba hablando Fabricio Urias es de Julio Urias. Fue lo que te faltó mencionar al momento de cortar ese clip. No sabíamos de quién estabas hablando. Pues lo dijimos al principio. Sí, pero Julio Urias. estaba no en continuidad con tú. Vamos a decir, ¿quiere que lo digamos de nuevo, productor, o con eso fue suficiente? Nada más la entrada. Nos hemos enterado por ahí que Julio Urias, ya el equipo de los Mets de Nueva York, ha preguntado por él a su agente Scott Boras y muy seguramente alguna oferta le van a tener para una vez que se cumpla su sanción, una vez que pase lo que será la celebración del Juego de Estrellas este año en el béisbol de las Grandes Ligas. Perfecto. That's it, dicen los americanos. Entonces, Corte y Julio queda. Urias, corte y queda. Parte de las investigaciones de Fabricio Urias en las ofertas que aparecen en el mercado para Julio Urias después de cumplir su sanción. Pero estamos hablando del Clásico Mundial, pero ante esa poca rotación o corta rotación que tiene el equipo mexicano, me parece que sí, Valente Belloso o incluso algún relevista cumpliendo labores de abridor, ¿por qué no? Creo que Javier Assad, Valente Belloso, Ojalá que sí entre el seguro con Javier Assad, ¿eh? Taijuan Walker. Habrá que ver ese tema, pero Pues ahí tienes pronto, a los 4 lanzadores, ¿no? por lo pronto importantísimo el debut de Tirso Ornelas y el regreso a las Grandes Ligas de Alex Verdugo, que regresó por la puerta grande con Bravos de Atlanta. Ese también es otro de los peloteros apetecibles para poder cumplir con el roster. Sí, y Que ya repetir. sería su tercer Clásico Mundial, ¿no? Sí. El propio Jared Durán, que Alec Thomas, que son de los que vimos en la pasada edición Demasiado del tráfico va a haber en los jardines. Y en la primera base. Con Randy Arozarena, Alec Thomas, Jarren Durán, Tirso Ornelas Alex Verdugo. y Alex Verdugo. 5 jardineros. Y por ahí algún México-americano que se cruce. John Deere, dirían algunos. Ladrillón. Ladrillón. Parte de la legión de mexicanos en el béisbol de las Grandes Ligas de cara al Clásico Mundial para México, donde estará en el 2026 compartiendo grupo con Estados Unidos de nuevo. Fabricio, dentro de los temas que también traíamos para el día de hoy, lo de Roberto Osuna y el retiro de Javier Arturo López. Híjole. Primero con lo de Javier Arturo López. Híjole, platicábamos del adiós del Rey Arturo en la pasada semana del podcast, donde comentábamos del tipo de persona. Pero ya ves tú después el homenaje, todo lo que le prepararon, y dices tú, no estábamos nada equivocados, ni tampoco exagerábamos cuando decíamos que se despedía un grande dentro y fuera del diamante, alguien que fue respetado por directivos, peloteros y la propia afición. Y aparte Alguien de eso, que se ganó un lugar en la afición de Culiacán, a pesar de no jugar para sus tomateros Y aparte de de largo ello, tiempo. aparte de eso, tener la delicadeza, la organización de los Diablos Rojos del México, de tener al lanzador zurdo más ganador del conjunto escarlata en la historia y uno de los referentes en el picheo, lanzador zurdo también de esa organización, como lo fueron Roberto La Metralleta Ramírez y Alfredo el zurdo Ortiz, un hombre que es salón de la fama, pues definitivamente ir y ser cobijado por esos 2 caballones del diamante en el equipo de los Diablos Rojos del México, la verdad que da a entender que lo que hizo durante 17 temporadas Javier Arturo López no fue cosa menor. Simple y sencillamente fue un hombre que se ganó el respeto, el cariño y la admiración de toda la fanaticada y, como bien lo comentas, también de sus compañeros, de los rivales y por supuesto también de las directivas de los diferentes equipos, porque en ningún momento en su larga trayectoria lo vimos involucrado en temas extra béisbol, siempre concentrado en su trabajo, siempre disciplinado, atento con la prensa y sobre todo con la fanaticada cada vez que se acercaban para pedirle una fotografía o en su defecto un
autógrafo, ¿no? Entonces, bien por él, ganador de 3 anillos de campeonato con el conjunto de la Pandilla Escarlata, 2008, 2014 y la última justamente, el 2024, donde pues el equipo de los Diablos Rojos del México fue una maquinaria que de inicio a fin comandó la campaña en el béisbol veraniego y que hoy simple y sencillamente se ha convertido en una leyenda. Y todavía más grande hace su legado porque después de terminar como pelotero activo, al día siguiente ya no se presenta al terreno de juego, sino ahora se presenta a la oficina del conjunto de los Diablos Rojos del México para trabajar en el área de la gerencia deportiva, en el área de logística, para el análisis del picheo del conjunto y así con ello poder ayudar al cuerpo técnico a ver cuáles son las debilidades y las fortalezas de cada uno de los lanzadores que tienen, tanto en la rotación como en el bullpen del conjunto del México, ¿no? Y sin duda una voz autorizada para tener ese tipo de análisis y comentarios, pero sí un gran gesto de parte de la directiva de Diablos. Su propietario estuvo presente, le entregaron la placa, reconocimiento, el jersey y el ser cobijado por lo más grande que ha dado esta organización con los antes mencionados. Me parece que ese tipo de detalles valen la pena y hacen más grande a una institución. El que le den el valor a quien defendió por tantos años una casaca, como cuando una empresa reconoce la labor y trayectoria de uno de sus empleados. Acá sí, no pasa por alto el día, con cada uno de los detalles más pequeños hasta el más grande, dándole el adiós al que para ellos es el Rey Arturo, Javier Arturo López, con toda la fiesta, con toda la euforia. Y algo bien importante para él, ¿no? Adiós. Algo bien importante. En la pelota hoy en día es difícil que un jugador permanezca en una sola franquicia toda su carrera. Y eso lo logró hacer el propio lanzador zurdo Culichi, ¿no? El mantenerse toda una larga trayectoria con el equipo de los Diablos Rojos del México y eso le ha garantizado la permanencia para seguir activo y trabajando, pero además sabiendo de la filantropía que maneja la familia Harpelú, Santiago Harp, el hijo de don Alfredo, pues ellos han adoptado una política en la cual todo pelotero que llegue a cumplir 10 o más años dentro de sus organizaciones, en este caso jugando para Diablos Rojos del México o en su defecto en conjunto con Guerreros de Oaxaca o solamente con Guerreros de Oaxaca o de manera combinada con las dos franquicias, pues se han ganado el derecho de una pensión vitalicia para esos peloteros, ¿no? Entonces, es algo importante, es algo significativo y además de ello, pues bueno, el apoyo que le brinda la familia Harp a todos los peloteros que han trabajado por una década o más en esa organización. Aquí podríamos hablar 10 años de Diablos Rojos. No, es que es no digo para ver si nos dan una pensión también. No, es una organización de clase mundial, la verdad. La verdad, sinceramente duda. Es una organización de clase mundial, pocas organizaciones como esa, y más en el béisbol mexicano donde no hay un respaldo para el pelotero. El pelotero lo que logró cosechar a lo largo de su carrera, con eso se retira y con eso se va, a menos que continúe trabajando ya sea en el cuerpo técnico o en la oficina de alguna organización. Por eso vemos muchas veces que pasan por algún tema de salud y están pidiendo apoyo. Ahí estuvo el caso de Juan Manuel Palafox en su momento cuando estuvo delicado de salud, que tuvieron que hacer actividades allá en Algodoneros de Unión Laguna y así por acá por el rumbo de Mayos de Navojoa. Así muchos peloteros, incluso de Mazatlán, miembros del Salón de la Fama, históricos de nuestra pelota. ¿Y cuántos de ellos, Joel, cuántos de ellos terminan viviendo en la miseria? Mala sea la comparación, pero muchos de ellos después de haber vivido pues en la opulencia, después de haber vivido de manera cómoda y de haber hecho un patrimonio, terminan viviendo en la miseria, abandonados prácticamente, porque simple y sencillamente no pudieron aprovechar lo que el béisbol, o en este caso el deporte profesional, les dejó. Sin duda, una gran responsabilidad de parte de ellos en una mala administración del recurso, pero también ante la falta de un sindicato de peloteros, de difícilmente lo va a ver en México. De algunas nuevas reglas que puedan poner, que proteja de algunas iniciativas, valga más el término, para proteger el futuro de los peloteros. Pero bueno, ahí es
Es un tema de que por muchos años se ha hablado y nunca se ha llegado a buen puerto. Hablábamos como otro de los temas lo de Roberto Osuna y su paso en el béisbol japonés. De altibajos, ¿no? De altibajos. De altibajos. Apenas 2 salvamentos, 3 holds. Ya tiene récord de un ganado, un perdido. Ya echó a perder una oportunidad de salvamento y se llevó una derrota. Y aparte de esto, su efectividad altísima de casi 7.00 en carreras limpias admitidas. Además de que solamente 4 chocolates ha logrado acuñar en lo que va de la temporada en el béisbol de Japón, ¿no? Entonces, pues tiene que ajustar. Y lo más lamentable de esto es que ya ha perdido la posición de cerrador en la organización de los halcones de SoftBank y ha pasado a ser como la especie de preparador o de lanzador de séptima, octava entrada, ¿no? Sí. En el béisbol japonés con los halcones de SoftBank. Un resultado negativo en esta temporada seguramente lo estaremos viendo en invierno. No, y aparte de eso... el Clásico Mundial, vas a decir. No, ¿qué va? Lo que menos le importa es... Él está ganando a gusto millones de dólares allá en Japón. Lo que sí es que todavía le quedan 2 años más de contrato, si mal no recuerdo, y la verdad que necesita apretar las tuercas porque para ese tipo de situaciones los japoneses son muy impacientes, ¿no? Sí. Tienen poca tolerancia y es un lanzador que si ya demostró en 2 campañas atrás lo que puede hacer, pero a final de cuentas lo que ya hizo, pues como decimos coloquialmente, ¿no? Eso ya está pagado. Lo que viene para él es lo importante, porque de ahí se pueden derivar la estancia en el béisbol de Japón por más años o definitivamente ya ser repatriado al béisbol mexicano para quedarse aquí de manera definitiva. Pues esperemos recupere el nivel que le hemos conocido al sinaloense Roberto Osuna ahora en el béisbol japonés. Fabricio, nos vamos. Liga Mexicana de Béisbol ya arrancó. Ya arrancó. Hasta el día de hoy de la grabación, que hoy es martes, el único equipo invicto era justamente el equipo del Glorioso, el Águila de Veracruz, quien había barrido en su serie inaugural, mientras que por otra parte el equipo de Olmecas de Tabasco, que también había tenido la oportunidad de barrer en su serie inaugural, en el primer choque del lunes, de juego de lunes, terminó cayendo por paliza de 11-4 ante el equipo de los Leones de Yucatán y otros equipos que han arrancado muy bien la temporada, ¿no? Y otros que van a tener que ajustar el paso. Sorprende lo del equipo de Caliente de Durango, que ha tenido un buen inicio de temporada. Sin embargo, lamentable la situación que se vive en el Francisco Villa, porque en la jornada inaugural se llena el estadio, un estadio pequeño de algo así como 8,000 aficionados, 8,000, 9,000, y resulta de que para el siguiente día prácticamente las butacas estaban vacías en la Perla del Guadiana, ¿no? Y bueno, otra de las situaciones, pues lamentable, ¿no? El desfile de peloteros extranjeros que ya entran y salen de los roster debido a la gran cantidad de jugadores que tiene cada uno de los equipos en sus organizaciones. Son 20 peloteros para este año de nueva cuenta, de los cuales 18 pueden estar activos, pero es un ir y venir de jugadores foráneos debido a que pues, no cumplen con las expectativas de las directivas y de los cuerpos técnicos y ya han comenzado a dar de baja a ciertos jugadores extranjeros que no han cumplido con lo que se esperaba de ellos para este inicio de temporada. Solamente les bastaron 3 encuentros para darse cuenta que eran unos petardos. Y así será toda la temporada. Y mientras tanto, Joel, el desarrollo del béisbol mexicano, el desarrollo de los peloteros mexicanos estancados porque no hay academias, no hay ligas de desarrollo. La Norte de México de última hora terminó suspendiendo y los peloteros mexicanos tienen que emigrar a circuitos independientes semiprofesionales como la Liga Interestatal de Chihuahua o en su defecto la Liga Meridana allá en Mérida, Yucatán. Y así será toda la temporada. Lo que sí llama la atención es la poca afluencia en los estadios o en los parques de pelota y ahí hablamos de las ciertas diferencias, no en afluencia, sino en el interés en comprar un producto con Liga Mexicana del Pacífico. ¿Cuántos equipos de Liga Mexicana de Béisbol ya hubieran desaparecido en el Pacífico con esas entradas? Sí, sin duda. Nos vamos, Fabricio. Que tengan una excelente semana, buen provecho para todos y bueno,
Aquí les dejamos, por favor, para que pongan sus opiniones en la bandeja de comentarios. Los invitamos a que se suscriban, a que compartan, a que hagan comunidad con nosotros y que inviten a sus amigos para seguir haciendo crecer esta comunidad de La Butaca Podcast. Nos vemos en el siguiente contenido, que por cierto, les comentamos, si no estuvieron presentes en el enlace anterior, Jesús Rodríguez se vuelve a sumar al equipo. Próximamente estaremos presentes los 3 de nueva cuenta, así es que vamos a seguir generando mayor contenido con la intención de que ustedes puedan estar más informados del rey de los deportes, tanto en México como en el mundo. Perfecto, muchísimas gracias, Fabricio. Hoy el tema, el regreso de Rodrigo López al equipo mexicano de cara al Clásico Mundial, haciendo pareja de nuevo con Benjamín Gil, con nuevos nombres que aparecen como Tirso Ornelas, Marcelo Mayer, que podrían encabezar la lista de cara al próximo Clásico Mundial de Béisbol. Se prepara el equipo mexicano a buscar repetir un gran desempeño en la próxima edición. A nombre de todo el equipo de La Butaca, le decimos gracias, que pase una excelente semana.